Hoy, en el programa de John Ankerberg, ¿ha dado Dios profecías específicas cientos de años por adelantado sobre una persona especial que Él enviaría a la tierra, llamado el Mesías? ¿Qué profecías específicas ha dado Dios? ¿Dónde se encuentran en las Escrituras hebreas? ¿Reconoció el pueblo judío a quienes las profecías fueron dadas que se les había dado promesas específicas que señalaban hacia el Mesías? En esta serie vamos a examinar 16 profecías dadas al pueblo hebreo desde Adán a Abraham, desde Moisés a David y desde Isaías a Daniel y Zacarías. Preguntaremos, ¿prueban estas asombrosas profecías que Jesús es el Mesías de Dios? Mi primer invitado es el Dr. Walter Kaiser, prominente teólogo y escolástico bíblico de las Escrituras hebreas en América hoy en día. El Dr. Kaiser es presidente eméritos y profesor distinguido del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Gordon Conwell en Hamilton, Massachusetts. También estará con nosotros el Dr. Darrell Bock. Él es un prominente teólogo y escolástico bíblico de los textos del Nuevo Testamento. Él es profesor e investigador jefe de estudios del Nuevo Testamento y director ejecutivo de asignaciones culturales en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Únete a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Soy John Ankerberg y mis invitados son el Dr. Walter Kaiser y el Dr. Darrell Bock. Acaba de escuchar sus credenciales. Son unos escolásticos maravillosos y estamos hablando de un tema tremendamente importante que es: ¿ha dado Dios profecías, predicciones, promesas que ya sucedieron acerca de una futura persona llamado el Mesías? Y estamos uniendo los puntos, las diferentes profecías, y nos encaminamos hacia la conclusión del Nuevo Testamento que nos conducen a Jesús. Nos estamos preguntando, ¿se complacería Dios en darnos el nombre de la ciudad específica donde el Mesías habría de nacer? Quiero que veamos este versículo. Lo vamos a poner en la pantalla. Esto nos llega del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dr. Kaiser, ¿nos puedes explicar este versículo? Bien, es un versículo bastante específico, pues no solamente nos dice la insignificancia de Belén, que está al sur de Jerusalén, y en la parte de afuera los campos de los pastores, y nos da su nombre antiguo también, para asegurarse que no la confundamos, Éfrata, y se nos dice Belén Éfrata, y se nos dice que de ti habrá una que ha de venir, y que será quien gobierne sobre Israel. Pero esto no es la gran sorpresa. Se nos dice que sus orígenes son muy antiguos, y eso todavía no es una sorpresa. Él añade, desde la eternidad. De hecho, los traductores se ven tan aturdidos por esto, no lo pueden entender. ¿Cómo puede ser eso? Así que lo traducen los días de la eternidad. Pero de nuevo, el texto es claro en el hebreo y va muy, muy lejos. Es eterno. Y este que va a nacer, que ha estado aquí desde hace mucho, desde la eternidad, ¿quién puede cumplir este criterio? Solamente existe uno, el mismo Señor Jesucristo, el Mesías, quien es el renuevo y el siervo del Señor. Dr. Bock, cuando llegamos a la época de Navidad, escuchamos tanto de esto que nos parece un cuento, ¿verdad? Y sin embargo, esto está en las Escrituras hebreas. Aparece ahí, cientos de años antes de Jesús. Y llévanos. Incluso el pueblo judío, cuando Herodes les vino y pidió consejo, se fueron directamente a este versículo. Háblanos acerca de esto. Bueno, creo que es realmente interesante. Hay algo que está incrustado en el pasaje del Antiguo Testamento que no quiero que se pierdan, y es la mención de Judá. La alusión a Judá nos lleva de regreso a Génesis. Se nos dijo que no solo vendría por medio de Abraham, no solo que vendría por medio de Jacob, pero se nos dijo que ¿de qué tribu este personaje saldría? Esta figura vendría de la tribu de Judá. Así que cuando los magos vienen ante Herodes, dicen:
Hemos visto una estrella en el este, lo hemos visto en el cielo, algo parece estar sucediendo. ¿Sabes dónde va a nacer tu Mesías? Herodes, que es un político, va a preguntarle a los teólogos y dice, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos buscan en sus pergaminos y, ahí está, Miqueas 5, él va a nacer en Belén, ahí es donde él va a nacer. Y lo que es sorprendente de esto es que podrías pensar, si se estuviera inventando esta historia o algo así, no habrías escogido que Jesús naciera en la pequeña ciudad de Belén. Habrías hecho que él naciera en una ciudad capital como Jerusalén. Pero aquí está, naciendo en Belén, de hecho en un pesebre, como lo encontramos, mostrando sus raíces humildes de este que ha tomado forma humana y que representa la misión divina en el mundo, ahora para identificarse con cada uno de nosotros, incluso en su venida. Me gusta pensar sobre este pasaje como una especie de GPS. Sabes, las personas tienen sus celulares y cuando ellos quieren ir de un punto A hacia un punto B, hacen clic en el mapa de Google y en un espacio arriba te dice dónde vas a comenzar. Vas a comenzar aquí. Vas a comenzar en Belén. Muchos cientos de años antes de que naciera esta persona, se nos dice el lugar, y si colocas esa pieza en el rompecabezas, puedes ver otro detalle de quién va a ser esta persona, otro detalle que conecta a Jesús. Sí, esto es asombroso, pues es como poner una señal en la carretera que diga, este es el lugar, y que suceda de tal manera. Es increíble para mí. Bien, veamos qué Dios dice que le sucederá al siervo, al igual como Él es tan específico acerca del lugar donde va a nacer. Él nos habla acerca de dónde va a morir, ¿verdad? Y eso nos lleva a Isaías 53. Pero en realidad, desde el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, permíteme ponerlo en la pantalla. Y dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Dr. Kaiser, esta es una increíble y sorprendente profecía. ¿Qué esto nos quiere decir? Bueno, aquí el Señor está diciendo, y me mirarán a mí, Elí. ¿De quién está hablando? Del Todopoderoso. Y así pues, me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y la pregunta es, ¿cómo podría Dios, el Dios vivo, haber sido traspasado? Ellos me mirarán a mí, a quien han traspasado. Solo hay una manera de que eso pueda haber sucedido, y eso fue en la crucifixión. Allí es donde Él fue traspasado, y ellos se lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y ellos llorarán por Él como se llora por la pérdida de un primogénito. Zacarías 12:10. Y creo que el día viene muy pronto, cuando todas las naciones aquí, pero sobre todo el pueblo elegido por Dios para ser su canal de bendición para todas las naciones sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdas la promesa dada en Génesis 12:3? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, pero sobre todo Israel, que tendría que haber sido un canal. Ellos también finalmente despertarán y dirán, oh, no, habíamos pensado que él no era el Mesías. Pensamos que era un gentil. No, él es un judío. Sus discípulos eran judíos, los escritores de su libro eran judíos, y él nos llama, y ellos van a lamentarse y llorar, y vendrán en humilde adoración y confesarán que el Mesías es el Cristo, Él es el Señor, Él es el único, que no es otro más que Dios que está entre nosotros. Dr. Bock, ¿cómo es que no pueden ver esta interpretación? Es decir, ¿qué hacen con ella? Pues estas palabras parecen ser bien claras. Están bastante claras, es decir, creo que es un retrato del hecho que un día aquellos responsables de la crucifixión, la nación que fue responsable de la crucifixión, o mejor dicho, los líderes que fueron responsables de la crucifixión, la idea de que Israel mandó a su Mesías a la muerte, un día se darán cuenta
cometimos un error. Y de hecho, incluso en las primeras predicaciones del libro de Hechos, se ven este desafío que viene de los apóstoles, cuando dicen, pusiste a muerte al autor de la vida. Y el hecho aquí no es tanto el apuntar un dedo en su cara y decir, hicieron mal, como para decir, miren lo que hicieron, pero que la oportunidad en realidad existe de corregir este problema, existe la oportunidad de retroceder y deshacerlo. Y puedes retroceder y deshacerlo al reconocer quién es esta persona, abrazando a esta persona, reconociendo que Él murió en tu lugar, que Él tomó tu pecado, que Él trató con tus fracasos. Y debido a esto, ahora puedes volver a conectarte con el Dios viviente. Así que ellos deben mirar a aquel que fue traspasado. Sí, ellos deben lamentar por lo que tuvo lugar y el error que representaba, pero tienen que ir más allá de ese lamentar y abrazar por la fe que les lleva a aquel que murió en su lugar. Sí, y en cierto sentido, estos pasajes también nos dicen que el Mesías sabía de antemano y se ofreció como voluntario para esta obra, y él sabía lo que le iban a hacer, y aún así fue adelante con ello. Y en la cruz Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él abre la puerta para ser el sustituto y ofrecerles el perdón, y no guarda nada en contra de ellos. Eso es un maravilloso Salvador. Es la historia de cómo Dios trata con todos nosotros, ¿verdad? Es la historia que todos nosotros tenemos como ovejas que se han descarriado y se han apartado. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No importa dónde buscas en las Escrituras, lo que encuentras es a Dios tratando continuamente con un pueblo rebelde. No con bofetadas o golpes de muerte, más bien acercándonos hacia Él mismo, ofreciéndose a sí mismo en tu lugar, diciendo, así es cuánto te amo. Y la imagen que obtenemos es la de un Dios que nos ama tan profundamente que Él hace todo lo posible para traernos de regreso a Él. Pues al llevarnos de regreso a Él, no solo ganamos su acogimiento, su refugio, sino también su presencia y su poder, y también obtenemos la bendición de reconectarnos con el Dios viviente. Esto está muy bueno, amigos. Han escuchado todo esto y tienes que tomarlo muy en serio. Pero tenemos que terminar con este programa. Vamos a terminar con lo que llamo lo principal de todo esto. Dios no solo predice que el Mesías va a nacer en Belén, Éfrata, y Dios predice que el Mesías va a ser traspasado, pero también nos da un periodo de tiempo en el cual el Mesías va a aparecer y cuándo Él va a ser cortado, es decir, cuando Él va a morir. Y esto responde a la pregunta, ¿quién es el ungido? ¿Quién va a ser muerto después de 483 años? Una vez más, se trata de Daniel 9, 24 al 26. Permítame leerlo y luego podemos comentar al respecto. 70 semanas, dice Dios, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para hacer un par de cosas. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, muchas cosas suceden aquí. ¿Nos puedes explicar esto, Dr. Kaiser? Menos de 75 años más tarde. Él está diciendo, Señor, ¿vas a cumplir con esto ahora? Parece que este es el tiempo para que se cumpla esto. Y sí, de hecho, Él llama a lo que Jeremías dice Escrituras. Esas eran las santas Escrituras. Así que no esperaron a un consejo o a un grupo de judíos en Judea que dijeran cuáles libros eran válidos o no. Pues ya sabía que dentro de un siglo ellos iban a ser recibidos como libros auténticos, autoritarios. Y aquí, en esta profecía, el Señor dijo, bueno, tengo 77 más para vosotros. Así que esto nos lleva a la famosa discusión sobre los 483.
los 69 sietes, y luego hay un corte, un intermedio importante en la que dice, después de estas 69 semanas, el 7 y las 62, y dijo, el Mesías será muerto. Y entonces él dijo que la santa ciudad también será tomada. Bueno, este fue un evento que nos trajo hasta el tiempo de Cristo, alrededor del año 300 después de Cristo, y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y luego hay un intervalo, una brecha que ha existido desde ese día hasta ahora. Se tiene que ver con el periodo de tiempo que el Mesías fue crucificado. La ciudad fue destruida y sin embargo todavía no ha llegado a la conclusión de las últimas 7 semanas. Un tiempo de enorme dificultad para Israel, pero sin embargo un periodo donde va a concluir todo este proceso histórico. Y de todos modos da 7 propósitos para estos 490 años, 70 por 7, donde se destruirá con la transgresión. Maravilloso, no más pecado. Él va a poner fin al pecado, grandioso. Y para expiar la iniquidad, esto se hizo en la cruz. Y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía. Y luego ungir al Santísimo, el lugar más santo o el Santísimo, no sabemos, y vamos entre uno y el otro, puede ser que ambos. Pero el punto es, este es el final. Aquí viene la conclusión de toda la historia, todo el plan de Dios, y todos estos fueron declarados para el pueblo de Daniel y de la ciudad de Daniel, la ciudad santa, Jerusalén. Así que es muy claro, y Él quiere que entendamos, conoce y entiende. Esto no es para confundirnos. Él dijo que desde la salida del decreto para reconstruir Jerusalén, y añade esto, él dijo que habrá 69 semanas hasta que el ungido, el Mesías, venga. Así que, sin darnos el día exacto o incluso el año, pues el Señor dijo que nadie sabe eso, sin embargo, nos dice muy claramente que hubo un intermedio, una brecha, y Dios la va a concluir con un periodo más de 7 años. Dr. Bock. Bueno, la razón por la que es importante es porque algunas personas creen que Jesús no hizo todo lo que se esperaba del Mesías y dicen que el Mesías no puede ser Jesús. Él todavía no ha hecho todo lo que se esperaba de él. Y la respuesta es muy simple. Escucha, la historia no ha terminado todavía. Estamos en el proceso de ver cómo esta historia se desenlaza. Hemos visto solo el acto número 1. Estamos en el intermedio, pero hay un segundo acto. Ahora bien, esta es una ópera bastante quebradiza de la que estoy hablando porque tenemos las primeras 69 semanas y ahora estamos en un intermedio y luego sigue un acto muy corto. Tenemos esta semana que hace falta, la tribulación, que nos lleva a la consumación y nos lleva hasta el final de esta historia. El Mesías no ha hecho todo lo que se espera de él todavía. Jesús no ha hecho todo lo que él va a hacer todavía. Y el hecho de que todavía no hemos visto todo no debe de sorprendernos, porque Daniel nos dijo que hay más por venir. Bien, permítanme tomar una postura más dura sobre esta objeción. Me gustaría creer en Jesús como el Mesías, pero el hecho es que no tenemos paz en el mundo y Él no está reinando sobre toda la tierra y los israelitas siguen siendo objeto de ataques y opresión, ¿verdad? El Mesías debía en realidad rescatar de todo esto, pero no está pasando. Entonces, ¿por qué debería creer en Jesús como el Mesías? Bueno, se nos dice que el periodo de la tribulación es una etapa intensamente difícil para Israel. Y nada antes de la tribulación se nos dice que sea diferente para ellos. De hecho, en medio de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento acerca de la casa de Israel, dice que estará desolada hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que sabemos que el mundo va a ser un lugar difícil hasta que se termine la obra. Y sabemos que el periodo que conduce a la meta final de la obra va a ser especialmente difícil. No debemos de estar sorprendidos. Vivimos en un mundo caído y hasta que el Mesías no lo restaure por completo, estará en mal estado.
Dr. Kaiser, quiero que termine con este programa hablando con las personas que dicen, ¿sabes qué? La Biblia y las profecías me han persuadido de que Jesús es el Mesías, que Dios lo envió al mundo a ser mi sustituto, para expiar mis pecados. ¿Qué puedo hacer para entrar en relación con Él? ¿Qué quiere que Él haga? ¿Qué quiere Jesús que haga? Oh, John, creo que lo que Jesús quiere que haga y lo que toda esta historia en toda la Biblia quiere que hagamos es solo creer, acercarse y aceptar. Los hechos son muchos. Nosotros solo hemos escogido 16 que hemos destacado aquí. Pero esto ha sido solo para mostrar los puntos principales. Este es el que vino y vivió entre nosotros y demostró que Él era Dios por sus milagros, y luego fue a la cruz, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó, y subió al cielo, y los ángeles dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es decir, ¿por qué? Cuando estás hablando con una persona que se alza verticalmente sin maleta o cualquier otra cosa, y me imagino que estarás sorprendido más allá de tu raciocinio, pero Él va a venir de la misma manera. Así que si argumentas esto literalmente o no, pero bien, el texto lo hace claro. Así que no es de extrañar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, que vendrá otra vez de la misma manera. Escuchen, amigos, que están viendo este programa. Tienes que poner tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. De verdad, tienes que hacerlo. Has nacido para responder a esta pregunta. Y Dios quiere que pongas tu fe y confianza en su Hijo. Ahora, Él te ha dado gran cantidad de evidencia y Él quiere tomar tu culpa y todas las cosas de la vida y redimir tu pecado y hacerte completo y nuevo en Cristo. ¿Quieres hacerlo? Es necesario, porque Él es tu Salvador y mi Salvador también. Alabanzas sean a su nombre. Sí, Dios te invita a venir a Él tal como estás, con tu pecado. Has de poner tu fe en Jesús y Él te dará el poder para vivir de la manera que Él quiere que vivas. No serás perfecto, pero el hecho es que Él comenzará a cambiarte. Esa es su obra en tu vida, pero has de comenzar y necesitas hacerlo hoy mismo. Tienes que orar ahora mismo y con tus propias palabras decirle al Señor que reconoces que eres pecador, que estás alejado de Él, que estás separado de Él. Pero te das cuenta ahora que Él te ha invitado a venir a Él por fe. No tienes que hacer nada, solo has de poner tu fe en lo que Cristo ha hecho por ti y aceptar su don que es gratuito. ¿De acuerdo? Si me permites, hay una promesa que Dios da en la Escritura. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ahí puedes poner tu nombre. Todo aquel, si invocas y oras, ¿qué dice que Dios hará? Será salvo. No es un tal vez. Cuando clames, Él está dispuesto. Él quiere salvarte en este mismo instante. Así que te invito a que lo hagas. A mis invitados, quiero simplemente darles las gracias por venir de muy lejos para estar aquí en el programa y compartir toda esta gran información que Dios les ha dado, que Dios puso en la Escritura con nuestra audiencia aquí y en el extranjero. Les aprecio mucho, mucho, mucho. Para que puedas comenzar una relación con Jesucristo, visita nuestra página web y selecciona cómo aceptar a Cristo como tu Salvador.